Hoy se cumplen 2 años del paro nacional en Colombia, un paro que, según algunas fuentes, dejó 75 personas asesinadas. La primera trampa que uno se encuentra en diferentes medios desinformativos, es decir, hubo 25 o 75 muertes, cuando realmente no fueron muertes naturales, sino asesinatos. Y llama la atención cuando uno busca videos de estos hechos en canales como Semana, como RCN, como Caracol, centran la atención en la primera línea, en el vandalismo, en las agresiones a la fuerza pública, en alias 19, pero muy poco les importa la otra cara de la moneda. Por ejemplo, preguntarse por qué hubo 1.649 detenciones arbitrarias, o por ejemplo, por qué hubo 3.789 casos de violencia policial, o por qué hubo una gran cantidad de abusos sexuales, que es otra de las cuestiones que vale la pena reflexionar. Y definitivamente el cuarto poder es una lucha, es un campo de batalla, y por eso es importante contrastar fuentes. Recordemos que hace 2 años se había hablado de un estallido social por la reforma tributaria antipopular de Carrasquilla, pero eso solo fue el detonante, eso solamente fue la punta del iceberg. Realmente todo empezó con un descontento por haber elegido a Iván Duque, y más teniendo en cuenta lo que ya para ese momento había representado el uribismo para Colombia. Todos los temas que hemos hablado en este curso, el tema de las chuzadas del DAS, de la GIS política, del agroingreso robo seguro, el tema de los falsos positivos, Reficar y demás. Y el expresidente Iván Duque Márquez empezó con broche de oro sus 4 años, siendo montado por la ñeñe política, con dineros del narcotraficante alias el Ñeñe Hernández, que luego terminó muerto en extrañas circunstancias. Y por eso mismo son muchos datos que deja este estallido social, pero deja también enseñanzas. La enseñanza de tratar de buscar una mejor democracia y evitar al máximo la dictadura. Por ejemplo, hay un detalle que, al menos por colegaje, Caracol, RCN, Semana, El Tiempo, Blue Radio, debieron por lo menos mencionar que hubo 149 agresiones a la prensa en el marco de este paro. Ni siquiera eso no les importaba, solo le importaba a la FLIP, y que hubo 103 personas que terminaron con fallas en sus ojos, fallas oculares. Algunas de ellas perdieron un ojo o perdieron la vista. El 14% perdió la vista, también hay un 14% que perdió un ojo, y el resto quedó con fallas en la vista. Y también hay
2.905 casos de violencia policial. Entonces, ¿por qué se ensañan tanto en un personaje de la primera línea? Como en ese informe que podemos ver de RCN. Hacen un video de 4 minutos hablando de alguien de primera línea que cometió unos delitos, listo. Está bien que lo hagan, pero ¿por qué no hablan de la gran cantidad del escuadrón móvil antidisturbios, más conocidos como SMAT, y de todos los excesos y delitos que cometieron? Porque la fuerza pública también comete delitos. ¿Por qué no hablan de esa forma de actuar tan arbitraria? ¿Por qué no hablan también de los 21 casos de violencia sexual que hubo en el marco de este paro, que son gravísimos de cualquier manera, y más viniendo de la misma fuerza pública? Son muchas cosas que ocultan, y claro, hablan de los heridos, pero se basan sobre todo en los heridos de la fuerza pública. El ministro de Defensa dio un informe en el que se muestra que hubo más víctimas heridas de la policía que los manifestantes, cosas muy poco creíbles. Realmente dicen que uno no puede ser juez y parte a la vez, y en este caso pues el Ministerio de Defensa es juez y parte a la vez. Pero hay una gran cantidad de ONGs que han presentado unas estadísticas muy diferentes de lo que fue este estallido social. Pero si uno se pone a mirar estos medios tradicionales, tanto en televisión como en prensa escrita y demás, se basan bastante en la fuerza pública como víctima y en los daños materiales, achacándole esos daños materiales solamente a la primera línea o a una de las partes. Entonces acá uno se encuentra con artículos de los medios tradicionales en donde dicen: dañaron 1.136 buses, 206 estaciones de transporte público, 14.479 señales de tránsito, 96 comandos de atención inmediata o CAI, 108 estructuras gubernamentales, 126 ataques a misiones médicas, 363 establecimientos comerciales, 13 motos particulares, 48 vehículos. Claro, hay que hablar de estas pérdidas materiales, pero ¿cuál es el problema de estos medios tradicionales? Que solamente hablan de los daños materiales o de las víctimas de la policía, que también las hubo. Recuerden ustedes que el Facebook estuvo muchas veces censurando los contenidos de denuncia que mostraban personas. Muchos videos de esa época se perdieron por eso mismo. Sin embargo, uno los logró ver y se generó también una gran polémica por lo que estaba pasando en Cali con el tema del éxito de Calypso, que ahí también uno podría decir que los medios alternativos se equivocaron, porque asumieron que en el éxito de Calypso de Cali había una especie de campo de concentración, y esto al final no se pudo demostrar y la gente no volvió a hablar de eso, y varios medios alternativos cayeron en esa trampa. Entonces acá se trata también de mirar las dos caras de la moneda. O sea que si bien en estos medios hubo desinformación, los medios alternativos no se salvaron también de caer en desinformación.
Y también es interesante analizar cómo se resemantiza el lugar donde ocurrieron hechos lamentables o también políticos. Por ejemplo, en el caso de Medellín, ya desde el ámbito alternativo no se le dice el Parque de los Deseos, se le dice el Parque de la Resistencia. En Bogotá ya no se le dice el Portal de las Américas, sino el Portal de la Resistencia. Entonces, es una forma también de crearle un nuevo significado a estos lugares que fueron el epicentro de este brutal paro, con una brutal respuesta de la autoridad policial. Y también es una forma de entender la ideología política de las personas, porque alguien que haya estado muy comprometido con ese paro no te va a decir nos encontramos en el Parque de los Deseos, te va a decir nos encontramos en el Parque de la Resistencia de Medellín. O alguien en Bogotá no te va a decir nos encontramos en el Portal de las Américas, sino que te va a decir nos encontramos en el Portal de la Resistencia en Bogotá. Y eso, como fenómeno lingüístico y social, es algo muy interesante. Pero hoy quiero que aprovechemos esta efeméride para que hagamos un repaso de los principales escándalos del gobierno uribista de Iván Duque Márquez que indujeron al pueblo a este paro que, al menos desde que tengo conciencia, es el más violento que me ha tocado. El de López Miquelsen en 1977 fue muy violento y algunas personas aseguran que desde la época de López Miquelsen no se veía un paro tan fuerte, y no es descabellado mirando las cifras. Y otra cosa que se nos está olvidando, que todavía hay personas desaparecidas. La fiscalía tiene unas cifras, pero las organizaciones no gubernamentales tienen otras cifras, y más allá de eso, pues algunas personas dicen que hay 576 personas desaparecidas, la fiscalía dice que no, que son solamente 95 personas. Entonces, se está peleando por la cifra, pero no importa que sean 95 o 500. El hecho fue que hubo personas desaparecidas por la fuerza pública y que algunas fueron cremadas, que es una grave denuncia que también se ha hecho. Y definitivamente ese estallido social fue producto de un cúmulo de errores que en la clase de hoy vale la pena repasar. El primero, que el gobierno de Duque empezó con el tema de la ñeñe política, que hasta el narcotraficante Ñeñe Hernández fue a la posesión presidencial de Duque. De entrada, es algo bastante sospechoso, y Duque hizo la misma de Samper con el tema del proceso 8000, se hizo el bobo, pero ese gobierno quedó marcado desde ahí como un próximo gobierno narcotraficante o un narcogobierno. Y lo segundo, que Iván Duque Márquez pues se tardó mucho para hacer un aumento al presupuesto del Ministerio de Educación Nacional. Recuerden que hubo un paro, bueno, y ese paro sí no fue violento, y el gobierno de Duque se dio un poco en ese tema. Los gazapos de Duque pues hacen parte más del meme, y en ese aspecto no quiero profundizar mucho, porque Duque cometió el gazapo de decir que los Estados Unidos de América fueron cruciales en la independencia de España, una total desfachatez, porque sabemos que fue el Imperio Británico a través de la Legión Británica la que tuvo importancia, la que fue crucial en la batalla de Boyacá y en la separación de España.
los padres de la patria de Estados Unidos no tuvieron nada que ver con ese proceso independentista, y ese tipo de gazapos de Iván Duque, como hablar en la ONU de los 7 enanitos de Blancanieves, o sea, cosas que hacían que lo cogieran como meme. Pero ahí no quiero profundizar mucho, porque como diría Iván Duque, así lo querí. Recuerden que también se lo burlaban por esa forma de conjugar los verbos. Y eso también hacía que la gente se olvidara que era una presidencia nefasta, porque el tipo lo veían más como un meme que como un presidente. Pero acá ya hemos hablado de los 3 escándalos del polémico ministro Carrasquilla, que también dejaron muy mal parado el gobierno de Iván Duque ante la opinión pública. El escándalo de los bonos Carrasquilla, que ahorita lo vamos a profundizar. O sea, ese escándalo de los bonos Carrasquilla, exacto, que se robó los bonos de agua de cientos de municipios pobres de Colombia. Y también habíamos hablado de los escándalos de paraísos fiscales, que hubo 2 escándalos muy reconocidos. Primero, el famoso Panama Papers y luego el Pandora Papers. Y para rematar el triángulo de Carrasquilla, ¿cómo olvidar la mismísima reforma tributaria en la que se gravaba la canasta familiar, vulnerando los bolsillos de las personas con más dificultades económicas en Colombia? Que eso fue el detonante. Pero, ¿qué nota uno? En medios como RCN, como Semana, como Caracol, Blue Radio, que se concentran más en este detonante que en todo el cúmulo de escándalos del uribismo en cabeza del gobierno de Iván Duque Márquez. Entonces, ante la opinión pública quedó como que no, es que el paro solamente es por la reforma tributaria, porque ustedes vieron que se cayó la reforma tributaria de Carrasquilla, la que grababa la canasta familiar, pero la gente siguió protestando, y con eso demostraron que el tema no solamente era ese, que ese era el detonante. Y eso es lo que estos medios usualmente no muestran. Ahorita vamos a analizar, por ejemplo, lo que dijo el Canal 1 del paro, porque es algo muy importante para contrastar con lo que ya vimos de RCN, de Semana, y también mostrar lo que resaltan los medios alternativos. Claro, y a los medios alternativos también se les puede criticar que no muestren los policías heridos, o las cifras de policías heridos, o las cifras del CAI que dañaron, o las cifras de los establecimientos comerciales que dañaron. O sea, es normal que los medios alternativos se preocupen más por las víctimas de detención arbitraria, de abuso sexual, de asesinato, de tortura y demás. Pero lo que sí es cierto es que este paro inexorablemente cambió la historia de Colombia. Después de este paro, la historia de Colombia fue otra. Y yo me atrevería a decir que desde hace 2 años el uribismo perdió la presidencia, porque hasta influencers como J.P. Hernández, que no tienen nada que ver con Petro, hicieron una campaña muy crítica contra el gobierno de Duque. Y yo explico la presidencia de Petro desde 3 grandes factores, y con esto quiero terminar esta parte para que analicemos otro par de medios más. Petro ganó la presidencia
porque supo aprovechar el estallido social de 2021. Eso no lo niega nadie. Eso no significa que Petro haya sido el jefe, como muchas veces insinuaban los medios uribistas, que Petro era el jefe del estallido. Ese estallido no tenía un jefe, que hasta el neonazi Alexis López, muy citado por Álvaro Uribe Vélez, decía que era una revolución molecular disipada. Y yo también la veía así, porque no había una cabeza visible. Ni Cepeda, ni Petro, ni Fajardo, no. O sea, ese paro fue un descontento del pueblo como tal, en sus movimientos anarquistas, en sus centrales obreras, movimientos de profesores, de estudiantes, de artesanos, de campesinos, de indígenas, de afros. Fue un paro del pueblo. Que le haya servido a Petro para ganar la presidencia es otra cosa, pero eso no quiere decir que Petro fuera el jefe del paro. Segunda idea, Petro también supo aprovechar la gran cantidad de errores que ha cometido el uribismo históricamente, no solamente los errores de Álvaro Uribe Vélez, sino los de su títere Iván Duque Márquez, los ya mencionados paraísos fiscales, bonos Carrasquilla, el escándalo de Karen Abudinen, que ahorita lo vamos a profundizar, los bonos Carrasquilla, las reformas tributarias antipopulares, los gazapos de Duque, el déficit de la gasolina. Hubo muchas cosas que quedaron muy mal en el gobierno de Duque que favorecieron la presidencia de Petro. Y hay un tercer factor que, para demostrarlo, vamos a necesitar por ahí 4 clases, pero vamos a intentarlo. El tercer factor, el papel de los influencers. Porque no solamente estaban los influencers que le conseguían votos a Petro, también estaban los influencers que le quitaban votos al uribismo. Así funciona nuestra democracia, entre comillas, que en muchos casos ha sido plutocracia. Les pongo 2 ejemplos. El Espectador, con ese programa de La Puya. El Espectador es uno de los medios masivos más importantes de Colombia. El Espectador nunca le ha hecho campaña a Petro, pero en esta época del estallido social de 2021, el Espectador le quitó muchos votos al uribismo con ese programa de La Puya, un programa que ven millones de personas. Y el que ahora es senador y gran crítico o crítico cuestionable de Petro, el J.P. Hernández, que es un influencer que tiene más de 1 millón de seguidores, tanto en YouTube como en Facebook, le hizo una campaña muy fuerte al uribismo, y él había sido uribista, pero él le hace una campaña muy dura en contra al gobierno de Iván Duque. Y ese tipo de influencers no le dieron votos a Petro, pero sí se los quitaron al uribismo. Y es indudable el crecimiento que tuvo un conjunto de influencers como Matarife en el 2020, que nadie hablaba de Matarife en el 2019, pero en época de pandemia llega Matarife 2020 y Matarife tuvo 60 millones de visualizaciones, o sea, en todas las plataformas en donde publicaron la serie. Y eso le quitó también puntos al uribismo. Y yo diría que también le dio votos a Petro. Ay, se me olvidaba un factor, aparte de este tema de los influencers que crecieron. Influencers como Alejo Vergel, Beto Coral, Lalis. Aparte de esos influencers, también hubo un último factor que incidió para que Petro ganara la presidencia, y es el pacto histórico. O sea, Petro en el 2018 no tenía gobernabilidad, y con el pacto histórico, al menos hasta esos primeros 7 meses, Petro logró gobernabilidad, que ya se está perdiendo, pero esa gobernabilidad
que logró con el pacto histórico, atrayendo sectores tradicionales como el partido de la U, sectores del Partido Conservador, del Partido Liberal. Eso también ayudó a que Petro ganara la presidencia. Entonces, Petro aplicó algo de la teoría hegemónica de Gramsci. Y por eso hoy la gente está celebrando, pero celebrando y a la vez movilizándose en forma de protesta, porque este estallido indudablemente cambió la historia de Colombia y de cierta manera la presidencia de Petro es producto de ese estallido y la presidencia de Petro tiene que cumplirle a las expectativas de ese estallido para que de esa manera se justifique esto que pasó a partir del 28 de abril. Ahora quiero que analicemos otros medios, porque es importante que ustedes vean cómo lo hizo el Canal 1, cómo lo hizo un conjunto de medios alternativos, porque a partir del contraste de fuentes podemos lograr un pensamiento crítico que nos permita realmente reconocer la importancia del hecho desde diferentes miradas y también partiendo de la premisa que muchas veces lo que llamamos el cuarto poder no es otra cosa que el primer poder, porque las guerras de nueva generación, de cuarta generación, son guerras entre informativas, desinformativas y son guerras económicas que van muy de la mano con el movimiento de masas a través de las redes y de las noticias. Entonces les voy a mostrar lo que dijo el Canal 1.